Buenos días, tardes, noches, buenas nalgas, buena la mamá almenja, buenos panes, bueno todo. El día de hoy vengo con ganas de quejarme. Gracias. Creo que hace rato venía con ganas de grabar, de streamear, no me gusta mucho hacer las cosas en vivo. Creo que grabar. Vamos a partir hoy explicando que tengo un poquito más de tiempo porque estoy con una licencia médica. Vamos a hablar de salud mental. Mi licencia médica actual es por salud mental, por psiquiatra, para la cual para muchos no es justificada porque no es una enfermedad visible que te impida trabajar. Yo creo todo lo contrario. Yo hoy estoy con licencia médica de psiquiatra porque no podía trabajar como corresponde. No podía concentrarme, no podía pensar positivo, no podía hacer mi trabajo literalmente como corresponde. Por mi cabeza pasaban situaciones que no se pueden nombrar, pasaban situaciones de terror, pasaban situaciones lamentables, mil cosas. Creo que bajarle el perfil a eso sería mal de mi parte y mal de todas las partes. ¿Por qué lo comento? Porque mucha gente prefiere callarse hasta no poder más. Y es lo que yo no quiero que pase. Yo no quiero que un día algún amigo mío... Cállate, perro. Yo no quiero que algún día un amigo, por haber tenido miedo de hablar, me llamen y me digan, ya no está con nosotros. O que me llamen y diga, oye, pucha, él estaba pasando por todo esto y por irse en sus pensamientos tuvo un accidente, como me pasó varias veces. Yo no quiero que mis sobrinos, mis hermanas, mi mamá, mi pareja o yo mismo en algún punto de la vida nos sintamos tan solos que no encontremos otra solución que descansar, vamos a decirle. Entonces, hablemos real. La salud mental es muy importante, pero también es muy cara. La salud mental, un psiquiatra estuvimos evaluando precios. Creo que el más barato que vimos fue 25.000 pesos la consulta, sin contar los medicamentos, que son súper caros. Eh, y me parece injusto que la salud mental sea para algunos. Mi coquita quiere jugar. Sea para algunos para los que pueden pagarla y no para todos los que lo necesiten. No creo que... ¿Por qué quieres jugar justo ahora? ¿Te gusta llamar la atención? Em, no creo que el estado mental sea algo que uno elige. Creo que es algo que se da en el entorno y que se acumula durante mucho tiempo adentro. Y tarde o temprano tiene que salir. Y tristemente la mayoría de las veces sale de la peor manera. En mi caso me ha sucedido muchas veces que desembarca, por así decirlo, en el oído medio. Desembarca en vértigo. Termina incapacitándome a caminar. Por náuseas, por mareos, vértigo. Los que han tenido vértigo saben lo que significa y los que no han tenido vértigo, por favor, investiguen.
Y últimamente desembocó en dolores en las costillas, desembocó en... no sé si desembocar es la palabra, pero se fue para allá. En inflamación en los intestinos, desembocó en cortocircuito en los nervios que cubren las costillas y por eso me duele. En mareos, en dolor de cabeza y todo por no hablar, simplemente. Y quizás mi forma más fácil, si me ven tironeando es porque estoy jugando con mi perrita porque justo se le ocurrió ponerse a jugar. Y este es su peluche favorito. Eh, y creo que esta es una gran instancia para poder hablar. Vamos a tirar toda la mierda que tengamos adentro últimamente. Acompañados de Ricky Martin. Ay, ay, ay. Había una sección que yo quería hacer, que la vamos a hacer después, que yo le puse hablemos de política, pero la vamos a hacer después. Ahora se me viene a la mente hablar de un caso de una amistad cercana que terminó una relación de varios años hace muy poco. Y su término fue tormentoso. Su término de relación no fue tranquilo, no fue de dejamos de hablar. Fue horrible. ¿A qué me refiero? Terminaron. Él intentó llevarlo de la manera más tranquila posible. Pero ella lo seguía hostigando, le seguía mandando mensajes, lo seguía buscando. Él estúpidamente volvía a caer. Se llevó un par de charchazos porque volvía a caer a lo carnal, vamos a decirle. Y, y seguían viéndose, pero él no quería nada con ella. Hasta que ella en un punto lo insultó tanto, hasta que en un punto lo amenazó de hacer cosas, eh, que él ya comenzó a asustarse, me lo contó. Y lo intenté ayudar a entrar en razón. Costó, pero lo hizo. Pero ¿y si no hubiera tenido con quién hablar? Si no hubiera tenido ese apoyo de una persona que quizás ya pasó por esa situación, porque yo también en su momento pasé por una situación así con una pareja tóxica, que no te quería soltar, que te quería ahí, pero no te quería como tú eras, sino que te quería moldear a la manera que esa persona era. Mm, y se siente, no sé cómo describirlo, se siente un lugar oscuro, se siente un lugar del que en su momento no tenía forma de salir. Justo hay un weón que se puso a cortar fierros con la galletera. ¿Quieres salir? Afuera. Anda. No me miré así, si acabo de golpear la puerta. ¿Quieres salir? ¿O no quieres salir? Está ahí puro weón. Ahora sí. Eh, yo en su momento me costó salir también de una relación así. De hecho, me costó varios meses. Mi amigo, al que no le vamos a dar nombre, para mantener identidad secreta, tuvo la suerte de que tuvo una persona que... Estáis puro hueveando, mi amorcito, estáis puro hueveando, por favor, ¿qué quieres? Tuve la suerte de tener una persona que ya había pasado por eso y pudo aconsejarlo, pudo guiarlo, no para hacer lo que yo quisiera que él hiciera, sino que para que él mismo tomara las decisiones en base a abrirle los ojos de lo que estaba pasando.
Hice un queque que me quedó tan bueno. Y a mi familia no le gustó porque quedó medio apelmazado. Pero quedó tan rico. ¿Qué quieres, mi amorcito? No te puedo dar queque porque tiene azúcar. Se puede hacer mal. Sigamos con la historia. Al final terminaron. Ella lo seguía buscando, lo seguía acosando sería la palabra. Porque si fuera al revés, yo le decía, dale. Él me decía, no, pero es que debe ser normal de una mujer despechada que no quería terminar una relación y bla, bla, bla. Pero yo le decía, ¿y si fuera al revés? Si fueras tú el que le envía esos mensajes que ella te mandaba. Si fueras tú el que le dijera y esas cosas, el que lo llamara a las 3 4 de la mañana para insultarlo, para hablar, lo que sea. Si fuera al revés la situación, de un hombre hacia una mujer y no de una mujer hacia un hombre. Y cualquier persona te escuchara o la escuchara a ella. No diría, ah, qué chistoso, pero bueno, bloquearlo no importa. No. Te funarían, te denunciarían y capaz que incluso te golpearían. Entonces no tienes por qué aguantar eso, amigo mío. Costó hacerlo entender, pero lo entendió. Pero el punto de avanzar en el camino es no volver a tropezarse con la misma piedra también, amigo mío. Ahora, si tú quieres tirar la piedra y salir corriendo y recoger la piedra, es wea tuya también. Pero por último ya tenéis más información en la vida. Salud. Con Ricky Martin. ¿En qué más seguimos? Creo que me desvié nuevamente como siempre. Pero la salud mental es importante, chicos. La salud mental no tienen que dejarla de lado, no tienen que hacer como que no pasa. Si tienen algo ahí que les molesta, hablen. Con quien sea. Un psicólogo, un amigo. De preferencia alguien que no esté pasando problemas también, porque todos lo van a ver distinto. Háblelo con alguien que quizá haya vivido una experiencia parecida y pueda aconsejarlo. O incluso con Gemini, ChatGPT. De repente se saca unos buenos consejos por ahí, así que... Pero no se queden callados. Es algo que me cuesta todavía. No se queden callados. Hagan ruido como mi silla. Por mi lado, lo único que puedo decir, yo llevo en pareja, vamos a cumplir 2 años ahora en agosto. Y llevamos un año viviendo juntos. Y ha sido espectacular. No puedo decir nada malo. Me refiero a nada terrible. Lo único que puedo decir es que Dios mío, Señor Jesús, nadie me dijo lo complicado que iba a ser vivir en pareja. Nadie me dijo. Es hermoso. Tiene sus cosas preciosas. Pero Dios mío, qué difícil ha sido. Yo pensé que iba a ser solo un besito. Y no. No. Han sido muchas discusiones, han sido desacuerdos, malos entendidos, descoordinaciones. Han sido muchas cosas que nunca pensé que iba a ser así una vida en pareja. Pero, ¿qué es lo que me hace saber que estoy enamorado hoy en día? Es que al final del día, o al final de los 2 días después de estar enojado, me acuerdo de un monólogo de Franco Escamilla que una vez dijo: las parejas de hoy dicen es que no hay que irse acostados, no hay que irse a acostar estando enojados. Y no es así. Yo me voy a acostar enojado y que se chingue y que el que le duela más va a ser el que se va a rendir y yo le voy a apretar todos los frascos y voy a dejar todas las cosas en alto. Y sí soy. Yo dejo todas las cosas que puede llegar a ocupar, las dejo en un lugar que no alcance.
Las dejo un poquito más escondidas, cosa que tenga que después hablarme para decir, oye, ¿viste esto? Sí, ahí está. Y diga, ah, me habló. Pero sigo ahí, sigo eligiéndola todos los días. Creo que debería haber un curso de... Así como hay curso de padres primerizos, debería haber un curso de parejas primeros convivientes. Yo nunca viví con nadie que no sea de mi familia. Nunca viví con una pareja. Nunca me quedé a dormir mucho tiempo con una pareja más que un fin de semana o algún viaje especial. Así que todo ha sido nuevo para los dos y eso nuevo ha hecho de que sea intenso algunas veces ciertas cosas. Ay, Dios mío. Pero todo bien. Ahora, volvemos a lo mismo. Ante cualquier cosa, ante cualquier duda, por así decirlo, siempre habla con alguien más. De preferencia, alguien que ya haya vivido eso o lo esté viviendo para comparar. ¿Por qué? A veces uno lo único que pide es un problema real. Un problema real. ¿A qué me refiero con esto? Tú puedes ir a hablarle a tu amiga y decirle, ah, es que desde que estamos juntos, él ya no me abraza 5 veces al día. Y ella te va a decir, ¿ese es tu problema? Bueno, a mí no me da para la pensión del niño. Y ahí tú dices, bueno, quizás ya no me abraza 5 veces al día, pero si lo hace 2 o 3 veces al día. Y en comparación a otros, quizás mi problema es más solucionable. Veamos por qué. No sé si de repente van a decir que es una estupidez o una exageración. Pero si tú le preguntas a tu abuela de cómo eran los tiempos de casado antes, te van a decir todo lo malo que podía hacer. En cambio tú puedes estar enojado o enojada porque no se levantó a tomar desayuno contigo a las 8 de la mañana y la otra persona quería tomar a las 10. O porque no estaba a las 11 hecho por entonces, servido a las 7 de la tarde, cuando tú tomas 11 y la otra persona quizás le gusta tomar a las 8. Entonces, claro, un problema real me refiero a que no es que tu problema no sea importante, solo que tu problema quizás sí tenga solución. ¿Qué quiere, mi amor? Venga. Sube. Sube, po. Es una coquita. Una coca abejita. ¿Qué opina la coca? ¿Qué opináis? Un problema real le pedimos a la gente. ¿Cuál sería el problema que tiene la gente? ¿Cuál es el problema que puede tener las personas? Un problema real les pedimos. Coca, uno. Muéstrale tu capita. Es una abejita. Es una abejita, una coquita abeja. Ya, pero pórtate bien, sí, po. Si no te voy a echar cagando para afuera, sí. Eso. Un problema real, por favor. Seguimos con la siguiente sección. Me queda tan bueno el queque. La siguiente sección yo la catalogo como Hablemos de política. Llevo como, no sé, 3 semanas, un mes, queriendo hacer esta sección porque yo donde trabajo, manejando prácticamente,
Y todas las mañanas, sin falta, escucho la Radio Futuro, creo que se llama, que es la 93.7, si no me equivoco, donde está Iván Núñez y Octavia Rivas, creo que son sus nombres. Y es mi programa favorito de las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Una joya de programa. ¿Qué hacen en ese programa? Por lo general, entrevistan a políticos, gente del medio, de comunicaciones me refiero. Y ahí es donde yo voy nutriendo conocimiento actualizado. Por lo que yo acá, al lado, tengo anotadas algunas cosas que iba escribiendo para dar mi opinión, pero se me pasó el tiempo. Se me pasó el tiempo de hablarlas porque no tenía tiempo, pero ahora como estoy con licencia, tengo tiempo. Entonces, vamos a el primer punto. Esto pasó hace como un mes y creo que ya ni siquiera va cerca. Dícese así: Elon Musk es el primer trillonario de la historia y podría convertirse en cuatrillonario. Según expertos, está a solo entre comillas, 98 billones de dólares. Que suena muchísimo, sí, pero el desgraciado en un solo día ganó la fortuna completa de Bill Gates. Esto, si no me equivoco, fue cuando sus empresas salieron a valorizarse en la bolsa. Y ahí logró pasar la barrera del trillonario. Ya no es billonario, era trillonario. Como a las 2 semanas después, creo que bajó sí su valor y volvió a la sección de billonarios. Así que salió de la sección de trillonarios y está más lejos de cuatrillonario. Pero es posible de que él pueda ser uno de los próximos cuatrillonarios. Sobre la misma, vi una noticia que decía que China sacó de la pobreza a más de 875.000 familias, siendo el mayor comunista mundial y a la vez el mayor capitalista. ¿A qué se refiere? China se sabe que es un imperio de las ventas, de los productos baratos, que es quien más vende a nivel mundial. La mayoría de los productos hoy en día son chinos. Es debatible su calidad, sí, pero son quienes más venden. Pero a la vez son los mayores comunistas, ya que intentan manejar todos los precios, el modo de venta, a quién vender y todos los negocios. Y ahí es donde se hace una comparación. Un país, porque hablábamos de que Elon Musk se volvió trillonario. Una persona que tiene más capital económico que cuántos países juntos incluso. Aún no es legal, es ético, quizás la palabra, que no sé qué palabra se podría ocupar. Es válido que una persona, independiente de cómo llegó a tal nivel, acumule ese nivel de riquezas. O más bien, no es que sea válido, pero ¿cuál es la razón, el motivo para que una persona sola acumule tal nivel de riqueza y no tenga una pseudo obligación de poder ayudar? Ojo, no regalar, ayudar. Y ahí es donde se cae la gente diciendo, los comunistas quieren todo regalado. No, pero si hay tanto dinero en una persona, podría ayudar a familias a salir de la desesperación de no tener trabajo, de no tener para comer, pueblos enteros de que no tienen agua, que no tienen educación, no tienen luz, no tienen cañerías, no tienen salubridad, no tienen hospitales.
es donde a mí en lo personal me da a pensar como, ok, nadie puede hacer con eso porque se lo ganó, independiente de que te guste o no te guste, cómo haya ganado su enriquecimiento. Pero, ¿qué se puede hacer ahí? Está en un nivel prácticamente intocable porque ¿qué le pueden hacer a alguien que puede comprar países enteros? No lo puedes obligar a invertir, no lo puedes obligar a comprar, a compartir tampoco, porque no es su obligación, pero quizás en apoyar, en salvar vidas, no. Entonces, ¿qué se puede hacer con eso? Estamos comparando un país como China con un trillonario. China, que quizás tiene la misma cantidad de dinero como país, o quizás menos. Es un punto debatible en la vida que nadie va a poder darle solución porque al final es una persona libre, vive en Estados Unidos, que es un país libre de hacer lo que quieran prácticamente. Pero es un punto debatible. Sigamos con otro punto que en ese momento que yo lo escribí, estaban dando como las listados de los políticos mejor evaluados en Chile. Eh, que en ese momento creo que José Antonio Caz, el presidente, había sido electo y llevaba creo que un mes recién de asumido el mandato, todavía tenía buena aceptación y todo el tema antes de toda la caga que tuviera. Estaba Tomás Bodanovich, estaba José Antonio Caz y no me acuerdo quién más. Habían varios muy bien evaluados. Y mi pregunta fue, e incluso a día de hoy, Matías Toledo, alcalde de Puente Alto, es uno de los alcaldes mejor evaluados por su gente, por la gente de su comuna, la gente que lo ha visto trabajar, por la gente que lo ha visto mejorar como persona y su comuna. Y ni siquiera aparece en los listados de políticos mejor evaluados. ¿Por qué? Porque no es de un partido reconocido. Ni siquiera sé si es de algún partido político el que esté inscrito. Pero ¿por qué no aparece en ningún listado, en ninguna encuesta, en ninguna imagen? Simplemente lo omiten. Siendo que a mí me encanta ver los videos de la municipalidad de Puente Alto. Yo soy de Quilicura. No tengo nada que estar viendo videos de otras comunas. Pero me encanta ver su gestión, ver su trabajo. Justo tiene que haber un perro ladrando ahora. Y es increíble la labor que hace. La labor de fiscalización. La labor de seguridad. La labor de limpieza, transformación. Labor humanitaria. Labor el otro día, hace 2 o 3 días atrás, me salió el video de que llevó a una niña en situación vegetal. La llevó a la playa porque no conocía la playa, porque no sé de cuánto tiempo había estado en situación vegetal, o quizás toda la vida ha estado así, no recuerdo todo el detalle. Pero una acción tan simple que cualquier persona con un poquito de capacidad económica podría hacerlo. Y le cambió la vida a una niña. A él le llegó la historia, no lo pensó y la llevó. Y le alegró la vida a una persona que quizás ni siquiera quiera estar en esta vida. O quizás sí, esperemos que dentro de lo que vive tenga la felicidad de estar viva. Pero hizo esa acción que nadie más hizo. La niña, ponte que tenga más de 20 años. Todas las alcaldías para atrás nunca lo pensaron, nunca investigaron.
para ellos quizás era solo un número más de gente que necesita ayuda en la comuna. Pero para Matías Toledo no fue un número, fue una historia. Es una persona a quien ayudar. Y no aparece en las encuestas. El siguiente punto que tengo anotado por acá fue cuando se dio a conocer la noticia de... La triste noticia del caso del niño de 12 años de San Bernardo, que murió en un portonazo de manera trágica y que a los delincuentes no les importó nada. ¿Qué se puede debatir ahí? Son delincuentes. Lo terrible es que el niño que murió tenía 12 años y los delincuentes que hicieron el portonazo tenían prácticamente la misma edad. 15 años, 16 años, que son perros mandados por las bandas, porque no son delincuentes de rango, por así decirlo. Son perros. Son gente a las que le ordenan, oye, anda a robarte ese auto. Porque los cobardes, adultos, les da miedo nuevamente caer presos, que los atrapen. Entonces mandan a niños con la realidad alterada, drogados, porque en edad siguen siendo niños, pero desde el momento en que decidieron entrar a una banda, desde el momento en que no les importó hacerle daño a otra persona, ya no son niños, son delincuentes. Y se está manejando, creo que todavía, ya han pasado 2 semanas desde esa noticia, se está manejando todavía en el Senado, en el Congreso, implementar una ley donde los menores de 15 o creo que los niños de 13 años puedan ser imputados como adultos, depende del caso de delincuencia. Mi opinión es, a partir de los 13 años, ya no es un niño. Al menos no en Chile. No en el contexto donde crece un niño que a los 13 años ya sabe usar un teléfono, sabe redes sociales, sabe leer, sabe lo que está bien y lo que está mal. Te podría creer en otros países donde a los 12, 13 años no han dado un beso. Chile es un país mentalmente desarrollado desde temprana edad, en donde niños de 10, 12, 13 años han visto de todo, han escuchado de todo, y eso es culpa de los adultos que no tienen filtro. Y los niños crecieron con una mentalidad distinta. Entonces, para mí, niños mayores de 13 años, depende también el tipo de delito el que cometan, deben ser juzgados como adultos. Es cierto que nada va a devolver a las víctimas, pero con este tipo de cosas se espera de que no vuelvan a haber nuevas víctimas, porque los delincuentes creen que no tendrán un castigo, porque los delincuentes creen que pueden andar en la calle haciendo lo que quieran, inimputables. Hablo de los niños y también de los adultos, porque vemos programas de televisión como el 133, como Atrapados, como el tío Emilio, y veo hueones, porque no tienen otro nombre,
que los atrapan, les leen el historial y 20 detenciones, 40 detenciones, 50 detenciones. Y tú decís, ¿qué hacen en la calle? ¿Qué hacen sueltos como si nada y riéndose, jactándose en redes sociales de los delitos que están haciendo? Y mientras uno, porque me incluyo todavía, tiene que sacarse las rechuchas trabajando, yo me levanto a las 5 de la mañana para ir a trabajar en un trabajo pesadísimo, con un sueldo prácticamente mínimo, y estudiando de noche para poder salir adelante. Y el que tiene que andar asustado en la calle soy yo. Y no ellos. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Parece justo? No. ¿De quién es la culpa? Siempre se le echa la culpa a las policías, que son muy blandos con ellos. Y no es de mi mayor agrado defender a las policías, que son profesionales y se han mandado muchos errores a lo largo de la historia. Pero no me parece que sea culpa de ellos. Me parece que es culpa de la ley, de los congresistas, de los diputados, senadores, jueces. Porque si tú eres un juez y te llega un hombre de 30 años que tiene 20 detenciones, 10 por robo, 5 por asalto, que no es lo mismo, uno por violación, otro por un intento de homicidio y otro por amenazas a funcionario público, no sé. Y esta vez te lo llevaron por asalto agravado. Y tú decís, va a tener restricción domiciliaria durante 3 meses mientras dure la investigación. Realmente en tu cabeza, tan inocente de un juez que todos los días ve casos distintos, ¿crees que ese delincuente va a decir, gracias señor juez, prometo que me voy a quedar en mi casa esperando la resolución? No, obviamente que no. Obviamente que va a seguir delinquiendo, va a seguir dañando a quienes sí trabajamos y se va a seguir riendo de todos porque no tuviste la suficiente vigoridad, es la palabra, valentía es la palabra, para meterlo en una cárcel. Porque según las cárceles están llenas, sí, y no es humano meter a delincuentes tan apretados. Ok. ¿Y los de afuera? ¿Cuántas personas tienen que vivir hacinadas porque no alcanza para tener una buena vivienda? Porque no alcanza para comer, para viajar. ¿Cuántas personas tienen que viajar en la micro apretadas durante 1 hora para poder llegar a un trabajo de sueldo mínimo? Pero a ti como juez te da miedo meter a una persona presa porque está la cárcel llena. La hipocresía. Después seguimos con otro punto. Me da rabia. No puedo terminar. Me da rabia la situación legal. Me da rabia que existan abogados públicos que los defiendan. Me da rabia que se cobre tanto dinero de impuestos y que esos dineros de impuestos nos te lleguen beneficios a ti que pagas legalmente. Porque muchos de esos dineros de impuestos, por así decirlo, que tú pagas en todo lo que compras, porque todo tiene IVA, por si no te habías dado cuenta,
Esos dineros se van, primero que todo, a los sueldos políticos, a los sueldos de asesores políticos, a los gastos políticos y después a beneficios como abogados públicos, como defensores públicos, como vehículos para políticos. Y después viene un presidente que, para ahorrar dinero, no corta nada de eso, sino que te corta el dinero para tu salud, tu educación. Creo que en seguridad también recortó un poco, aunque él diga que no. Y le sube el sueldo a todos sus grupos de amiguitos. Pero anda a no darle la mano a ese presidente. No le des la mano porque es la peor falta que puedes cometer en la vida. Mm. Mm. Siguiente punto. Dícese así, espérate. Se dio un caso de niños haitianos que estaban perdidos. Un caso de... En su momento se habló hasta de más de 100 niños que viajaron desde Haití hacia Chile con la intención de la reunificación familiar. El problema es que se perdieron en el camino. El problema es que algunos bajaron en un vuelo, o sea, en un aeropuerto en Perú, cuando no estaba tramitado una parada en Perú. Y los que llegaron a Chile no se sabía dónde estaban. Entonces, ese es el caso. ¿Cómo reaccionó la política chilena? Hicieron un comité de emergencia que fue muy hablado, muy nombrado. Algunos la llamaban exageración, otros le decían que era un show político, una sobrereacción. Y recuerdo una entrevista del presidente del Partido Nacional Libertario, creo que es. No me acuerdo cómo se llama el caballero porque era un señor. Habló en la Radio Futuro, que es la que escucho todos los días. Y le encontré absolutamente toda la razón al señor. A pesar de no pensar igual que él en política, le encontré toda la razón. Él decía, en Chile no tiene que haber un show político por un caso específico. Hablamos del caso de los niños. Tiene que ser el estándar ante la delincuencia y todos los procesos. ¿A qué se refiere? Convocaron una asamblea de emergencia por un caso de niños perdidos. Perfecto. De aquí para arriba. La gente y políticos dijo que era un show político. Pero, antes de eso, después se dio a conocer la noticia de que se encontraron a todos los niños porque se había hablado hasta mercado negro, tráfico con niños y bla 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 bla, lo peor de lo peor. Se encontraron a la mayoría, si no me equivoco, hasta la última vez que lo nombraron en las noticias. Después no salió mucha más información porque ya no era show político. Pero, imagínate tú, si realmente hubiera sido esto un tráfico. Y si esos más de 100 niños no hubieran sido encontrados. Si esos más de 100 niños hubieran realmente desaparecido o peor, los hubieran encontrado en las condiciones que se decían como tráfico, ya sea como lo peor que te puedas imaginar. Ya pasando gente, espérate, pausa.
Y si esos 100 niños no se hubieran encontrado o hubieran sido vendidos como esclavitud o lo peor que te podáis imaginar, y un gobierno, sea del partido de donde sea, perdón, y si un gobierno, sea del partido que sea, no hubiera reaccionado, no hubiera tenido esta reacción de convocar una asamblea de emergencia, y realmente sí hubiera sido algo terrible, ¿cómo habría visto el mundo a este gobierno? Que ante tal emergencia no reaccionaron, que ante tal noticia no investigaron. Entonces, volvemos a lo que decía el caballero, que no recuerdo su nombre, pero el presidente del Partido Nacional Libertario. Que yo me reía y le decía PNL. Chiste estúpido. Él decía, no es una sobrereacción ni es un show político. Es el estándar. Es de aquí para arriba. Y yo le doy la razón. No se le puede bajar el perfil a ninguna noticia delictual. A ninguna. Niños desaparecidos, ¡pam! Comisión investigadora. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Quién los autorizó? ¿Por dónde entraron? Destino final, ¿dónde están? El niño que tristemente falleció en un portonazo. ¿Quiénes fueron? ¿Qué pasó? El castigo. No puedes bajarle el perfil a ninguna noticia, por muy bueno o malo que sea el final de esa noticia. Imagínate, no sé, un país vecino te declara la guerra el Día de los Inocentes y tú dices, debe ser el Día de los Inocentes, no importa. Y después al otro día, tu casa de gobierno está bombardeada. Por no tomarte las cosas en serio, perdiste todo. Tiene que haber un estándar de seriedad y de reacción de ahí para arriba. De ahí para arriba, no de ahí para abajo. Porque ahí recién las cosas se van a ordenar. Cuando los delincuentes de todo tipo sepan que ante la más mínima cosa pequeña que hagan mal, van a saltar oficiales, van a saltar autoridades, políticos y bla, bla, bla. De ahí para arriba. Siguiente punto. Este me encanta. En su momento, que creo que después se echaron para atrás por esto mismo, se decía y dice que el PDG, Partido de la Gente, se vendió con la mega reforma, vendió sus votos para aprobar la mega reforma del ministro de Economía, Jorge Quirós, creo que se llama, por la aceptación de la devolución del IVA a los pañales y medicamentos. Entonces la pregunta es, ¿el PDG se vendió para la mega reforma? Creo que sí. ¿Se vendió por un par de votos para la devolución del IVA? Sí. ¿Creyeron que era un golpe fuerte sobre la mesa la devolución del IVA? Sí. ¿Lo era? No. ¿La devolución del IVA es un beneficio y ayudaría a mucha gente? Sí. ¿Vale la pena dar los votos por la mega reforma para la devolución de ese IVA? No. Y creo que después se echaron para atrás porque se dieron cuenta que no vale lo mismo los votos para aprobar la mega reforma, que es horrible, partamos por ese lado, que es horrible, en comparación con los votos para la devolución del IVA, que es agradecido, pero
no hace la gran diferencia. Porque más encima la postulación de cómo iba a ser la devolución del IVA no era de la mejor manera. Muy rico me quedó este queque con la rechucha. Ese punto era cortito. Yo estoy inscrito en el PDG porque creo que aún no es tarde para volver al camino. Creo que en su momento, cuando eran las elecciones presidenciales, iban por muy buen camino para lo que un país necesita, que es literalmente su nombre. Pensar en la gente. Creo que todavía están en un camino en el que pueden enderezarse. Siguiente, y este punto a mí me encanta porque lo he debatido con mucha gente. El siguiente punto yo le tengo puesto. Hablemos de la educación, el mercado laboral, la discriminación para puestos de trabajo. ¿Por qué las carreras son tan largas, tan caras y la universidad al final te deja a tu suerte? ¿Cuál es la solución para todo esto? Ah, no, ese es otro punto. Calma, vamos para allá. Para mí la educación en Chile perdió su validez. No sé en otras partes del mundo. Por mi condición socioeconómica nunca he tenido la oportunidad de salir del país. Todavía. No conozco sistemas externos más allá de la información a través de internet. Pero en Chile, para mí, lo que era el 100% de educación perdió un 70 u 80% su validez. ¿A qué me refiero? Hoy en día no importa el título que tengas, no importa mucho la experiencia que tengas, importa tu apellido, sí, importa el contacto que tengas, creo que es lo más importante hoy en día de las carreras profesionales. Importa de qué escuela saliste. Importa incluso dónde vives. El otro día en la misma radio, esta Radio Futuro, escuchaba una entrevista que le hicieron a un ingeniero, no recuerdo en qué, que él hizo una investigación de mercado laboral. Y dictaminó, o bueno, sus resultados más que un dictamen, porque no fue una resolución judicial. El resultado fue, hay ciertos apellidos que ocupan puestos más altos de entrada, teniendo menor edad que cualquier otra persona. Ejemplo, alguien de apellido Larraín tiene más facilidad de optar a un puesto gerencial a sus 26, 27, 28, 30 años que alguien de apellido Pérez a sus 50 años. Es un ejemplo. Decía que una persona que vive en Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, tiene mayor facilidad de entrar a un puesto un puesto de jefatura, estamos hablando, a sus 25 años en comparación a alguien de Lo Prado, que a sus 40 años recién pueden llegar a considerarlo como alguien para una jefatura. Alguien que salió, no sé, del colegio Nido de Águilas, claramente tiene más posibilidad de optar a un
puesto más importante que alguien salido del colegio 3345, no sé. Entonces, ¿qué es eso? Con esa información que tenemos ahí, ¿qué es? ¿Discriminación? ¿Selección? ¿Filtro? ¿Qué es? ¿Quién lo norma? ¿Quién lo regula? ¿Quién lo investiga? ¿Quién lo fiscaliza? Porque yo hoy tengo 28 años. Cuento con 2 títulos profesionales certificados por el Ministerio de Educación. Cuento con unos 20 diplomas de respaldo. Unos 5 diplomados de respaldo. He enviado unos 1000 currículums a cientos de empresas. Y el único lugar al que me llamaron para trabajar y estoy estable ahora es llenando máquinas de bebida. ¿Por qué? Veamos por qué. ¿Tengo experiencia laboral? Sí. ¿Tengo un apellido conocido? Creo que sí, pero no por el buen lado. Mi apellido es Pinilla, que es conocido por un futbolista solamente. Y ni siquiera es familiar mío. Ojalá. Entonces ya ahí vamos, un positivo y un negativo. No tengo un apellido conocido dentro de la alta sociedad, por así decirlo. ¿Tengo contactos? No. ¿Salí de un buen colegio? No. ¿Salí de un colegio de una población de Quilicura? Con excelencia académica, bla, 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 sí, pero no es dando un renombre. Refirámonos a eso. ¿Qué más? No conozco a nadie del medio para haber entrado a trabajar que me hubiera hecho un espacio. Ni un familiar, ni ningún tipo de contacto. Entonces yo me quedé llenando máquinas de bebida. Y creo no conocer a nadie de la gente que yo he conocido que haya podido entrar a un lugar más allá. Más allá de un técnico, más allá de un obrero, más allá de algo básico. Que le haya tocado rascar el suelo para poder hacerse un espacio. No he conocido a nadie. Pero sí, gracias a este trabajo de llenar bebidas, he tenido la oportunidad de entrar a lugares, empresas más amplias, más grandes, porque una simple empresa chiquitita de población, por así decirlo. Y he tenido la oportunidad de escuchar a gente, como un caso que a mí me llamó mucho la atención el otro día. No sé el puesto de la señora, digámosle señora, tenía unos 40 años. Hablaba con un joven de 23 años. Porque para mí ya 23 años es joven, yo tengo 28. Y ella le decía, Martín, vamos a decirlo. Martín, ¿tú ya terminaste de estudiar? Y él le decía, no, aún me queda un año o 2 años, no recuerdo, porque reprobé un ramo de la ingeniería. Y ella le decía, pero no importa, ¿tú quieres venirte a trabajar acá? Y él le decía, sí, bueno, me encantaría, pero no sé por qué están hablando en argentino, pero para no delatarlo. Sí, me encantaría, decía. Pero no tengo la experiencia suficiente para trabajar. Yo ahora estoy trabajando en una empresa más pequeña para poder tener los fines de semana. Porque no me gusta estar pidiéndole tanta plata a mis papás, decía. Y ella le decía, pero vos sabés que yo soy amiga de tu padre, tú mándame tu currículum y yo te meto aquí a trabajar conmigo, le decía. ¿Cuánto quieres?
1,5, 1,8 te puedo ofrecer. Hablamos de 1,500,000, que son $1,500, creo yo. No sé a cuánto está el dólar. Y él decía, sí, sería un buen sueldo para comenzar. Y yo como, señora, por favor, ¿no quiere conocerme a mí? Entonces vemos ese tipo de cosas y es donde yo me pregunto, ¿quién fiscaliza? ¿Quién investiga? Yo entiendo que el mercado laboral es un libre comercio, pero ¿quién investiga eso? ¿Quién investiga que un puesto de trabajo realmente lo merezca? Entiendo que en tu empresa tú puedes contratar a quien queráis, pero ¿es justo? Hablamos siempre de justicia, o yo siempre hablo de justicia. ¿Es justo? ¿Es justo que Pedrito, que viene de Quilicura y se esforzó 5 años en estudiar, haya terminado trabajando en el McDonald's porque en todos los currículos que mandó lo rechazaron? Y Martín, que lleva 4 años estudiando y va recién el segundo año porque reprobó 2 años, le estén ofreciendo un puesto de trabajo, primero importante y segundo con un buen sueldo, solo por conocer. Creo que algo hay que hacer ahí, creo yo. Las carreras son larguísimas. 5 años. Tengo el hermano de un amigo que está estudiando ingeniería civil industrial, creo que es. No recuerdo el nombre, algo civil. Dice que su carrera dura 6 años. 6 años de su vida para estudiar. ¿Cómo chucha vaya a estar pagándole 6 años a una universidad y no pagando 50 ni 100 lucas? Pagando mensualidades de 400, 500 mil pesos. Con beca o lo que sea, o sin beca, como queráis decirlo. 6 años de tu vida. Y que al final terminís de estudiar y la universidad te diga que le vaya bien. Suerte. Y te deje ahí. Y tú después que hay como los hueones. Ministerio de Educación, haga algo. Ay, señor, que me da rabia esa wea. Yo tenía... no hemos terminado. Yo tenía muy buenas notas en el liceo. Al menos en los ramos de la carrera de administración. Creo que mi nota más baja en el ramo de administración fue un 6,1 o un 6,3. De ahí para arriba, ojo. Ya después matemáticas me fue como la reverenda. Pero porque no me concentraba, no podía estar mirando una pizarra mientras un hueón hablaba. No podía. Después, en mi otra carrera en la universidad, no reprobé ningún ramo. Tenía buenos criterios de los profesores, buenas descripciones, bla, 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 bla. Y cuando hice mi práctica profesional, recuerdo que el encargado de un departamento donde trabajé, que no vamos a dar detalles, siempre me tuvo ahí con un recelo. Alejadito. Y cuando terminé de hacer la práctica profesional, que no me pagaron ni un peso por 3 meses de trabajo, me dijo, muchas gracias, que te vaya bien, no te vamos a contratar. Y yo como, pero ¿por qué no? Y todos, pero ¿por qué no? Si lo hizo tan bien. Y él, no, porque no estamos contratando. Resulta que a los años después me enteré que fue porque yo no calzaba con el prototipo de persona que a él le agradaba. Entonces él, por muchas veces que me propusieran para el puesto que estaba libre, él decía que no.
No porque no supiera hacer el trabajo, no porque hiciera mal mi trabajo, solo porque no le agradaba, ni era lo que él quisiera tener a su lado como colaborador. ¿Es justo? No. ¿Lo hablé en su momento? Sí. ¿Pasó algo? No. Y aquí estoy llenando máquinas de bebida. Sí. Siguiente punto. Dice. Se habla de la mega reforma, de los impuestos más altos o deberían ser impuestos más bajos. ¿Cuál es la solución para la economía y los empleos? Y aquí yo anoté una opinión mía que se conecta con el punto anterior. Dice, ¿y si existieran dos opciones? Para mí, sí se puede bajar un poco los impuestos. Ok, dijimos en impuestos de 25% a todas las empresas, medianas y grandes, para quienes no abran sus puertas a novatos. Y impuestos de 23% a empresas que abran puertas a al menos un novato por área de trabajo. ¿Se entiende? Fijemos un impuesto fijo de 25% a las empresas, que es bajo. El otro día estaba viendo los países más desarrollados. Tienen impuestos del 30, 35. Creo que Noruega tiene un impuesto del 39 o 40%. Y en Chile están peleando por un 25%. Vale, dejémoslo en 25 porque se supone el mercado se regulariza y las empresas pueden ampliar los puestos de trabajo. Ok. Pero si no quieres pagar tanto impuesto, hagamos lo siguiente. En cada departamento que exista dentro de tu empresa o mediana empresa, debes contratar a al menos una persona nueva todos los años con un contrato definido al menos o indefinido como prefieras. Si es definido con un contrato a plazo fijo de al menos un año. ¿Por qué? Porque así esa persona, ese novato, va a poder tener una experiencia laboral mínima de un año en su currículum. Así, una persona que sale de la universidad puede entrar a trabajar, generar al menos un año de experiencia real para que no tengan que estar mintiendo en los currículum, porque claro, nadie miente en los currículum. ¿Y cómo le vas a pagar el sueldo a tanta gente? Con ese 2% que te vas a ahorrar de impuestos, no me los pagas a mí como gobierno directamente, los pagas en un sueldo. ¿Pero le vas a pagar el sueldo mínimo? No. Ese es otro punto que yo implementaría. Regulación de sueldos. Para un trabajador común, dígase, sin estudios, sin experiencia, sin nada, para mí, un sueldo de 600,000 pesos es un sueldo mínimo que debería haber. Líquido, estamos hablando. Para un técnico profesional con una carrera de al menos 2 años de estudio, no pueden pagarte lo mismo que una persona sin estudio. Y no es discriminación, es validación del esfuerzo. Para mí, hoy, una persona con un título técnico sin experiencia debería ganar 700,000 pesos al menos para poder empezar a generar su experiencia. Y una persona con un título profesional de una carrera de más de 4 años, no puedes pagarle el sueldo de 550, 600,000 pesos.
Hagamos valer su esfuerzo. Hagamos valer lo que pagó a las universidades. 800.000 pesos debería ser la base de una persona con un título profesional. Para arriba. No confías en esa persona porque no tiene experiencia. Ok. No puedes pagarle menos de 800. Pero ese es la base. ¿De dónde va a salir eso? Del 2% de impuestos. Que ya no me los vas a pagar a mí. Se los pagas a otro. Se los pagas al trabajador. Así, yo como gobierno no meto dinero en tu empresa, ni tú me pagas a mí, se los pagas a una persona natural. Todos ganan. A mí me parece espectacular pensamiento. Cafecito. Siguiente punto. Aquí me fui en la profunda, dice. ¿Cuál es la solución ante la delincuencia? ¿Militares? ¿Más policías? ¿Más armas? ¿Quién tiene la culpa? ¿El Estado, la familia, la sociedad? Y aquí puse un párrafo, dice. Yo soy un ejemplo de abandono. Estudié porque era lo que debía hacerse, pero al querer trabajar, con 2 títulos no me aceptan en ningún lado. Y los que aceptan ofrecen hoy, porque en su momento era menos, ofrecen 550.000 pesos, que es lo que estoy ganando hoy. Nunca pude explotar mis habilidades en arte, en poesía, en deporte, etc. ¿Saben cuántas veces pensé en delinquir? ¿En salir a robar? ¿En asaltar? ¿En traficar? Lo pensé muchas veces, porque no teníamos para comer. Porque con mi mamá diabética teníamos que comer fideos 4 veces a la semana. Porque el banco nos amenazaba con quitarnos la casa. Porque mi papá prefería gastarse la plata en drogas antes que la responsabilidad. Por la droga, dejó de trabajar y se convirtió en un ruco con casa. Porque así vivía acá. Porque yo fui abandonado por una sociedad cuando pedíamos ayuda, cuando gritamos lo que vivíamos y no hubo respuesta. ¿Por qué no fui un delincuente? Porque tengo una mamá que cada vez que me veía mal me decía, hijo, piensa en que si te pasa algo, me pasa a mí. Si sufres, yo sufro. Mientras la municipalidad nos dé la caja de comida, porque gracias a la municipalidad muchas veces pudimos comer. Porque sin esa caja, posiblemente no hubiéramos tenido para comer. Así de sencillo. Mientras la municipalidad nos dé la caja de comida, no vamos a pasar hambre. Y un día se la empezaron a dar a mi papá, en vez de a nosotros. Y el desgraciado, por no decir otra palabra, vendía la caja de comida para comprar droga. ¿Cuántas veces pasé hambre para que mi mamá no la pasara? Y seguía sin volverme un delincuente. Pero por ella. ¿Y qué pasa con quienes no tienen eso? ¿Con quienes no tienen mamás o papás que los guíen? ¿O que los papás y tutores son delincuentes y les enseñan a delinquir? ¿Quién se hace cargo de eso? Esa es mi historia. Literal. Ahí me fui en la profunda escribiendo eso un día en la mañana antes de salir a trabajar. Porque es real, no se puede mentir. ¿Cuántas veces pude haber salido a delinquir? Cuando iba en el colegio, en el liceo, me ofrecieron traficar. Me ofrecieron salir a robar. Me ofrecieron un dinerito más fácil y más rápido. Y lo pensé. Y hasta hace no mucho lo seguía pensando. Incluso de repente lo tiro como broma. Ay, ¿qué pasa si me pongo a vender harina?
Pero nunca pude, no por falta de voluntad, nunca pude porque cada vez que yo pensaba en hacer algo malo, yo veía a mi mamá, a una señora de la tercera edad, llorando, frágil y débil. Y yo decía, ok, quizás voy a ganar dinero un tiempo y le voy a poder comprar comida, sus remedios, una ropita más bonita. Pero ¿y el día que me llegue una bala? El día que no llegue a la casa. O peor, el día que vengan a buscarme y la encuentren a ella. Y no hablamos de la policía. Hablamos de otra banda, por así decirlo. Yo por eso nunca di el paso al mal camino. Por ella. Porque cada vez que yo pensaba en algo malo, pensaba en ella. Y todavía. Y por eso me sigo esforzando. Y por eso sigo trabajando legal. Y por eso sigo pagando una casa. Porque si estuviera en un mal camino, quizás ya estaría una casa pagada. Quizás tendríamos un auto. Quizás me vestiría mejor. Pero no. Por ella sigo en ese camino legal. Por ella me sigo esforzando. Por ella estudio. Por ella quiero cambiar las cosas. Pero aquí viene el otro punto. Y los que no tienen un, un foco, un faro que lo guíe hacia el buen lugar. O peor, que sí tienen a alguien, un papá, una mamá, un tutor, como decía el texto, y los lleve por el mal lado. Una mamá, un papá que les enseña a robar, que les enseña a traficar, que les enseña a disparar, que desde niños les diga, mete mano nomás si eso es choro, eso es divertido. Vos mátalo nomás si, total, vos sois más vivo. ¿De quién es la culpa ahí? Primero, claramente, del que le enseña. Pero ¿y el Estado dónde queda? El gobierno. El gobierno de turno. Los gobiernos pasan, vale. Pero ¿y el Estado que se compone de toda la vida y lo componemos todos? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese punto? Cuando se hacen cargo de los niños que, como decía mi texto, que fui yo en algún momento, pedíamos ayuda. Cuando yo decía, señor de la municipalidad o señor juez o señor abogado, por favor, pueden hacer algo con mi papá que es un drogadicto y se roba todo lo de nuestra casa, incluso la comida para poder comprar droga. ¿Pueden hacer algo con él para que yo no tenga que salir a hacer nada malo para poder comer? No lo decía así claramente, pero se entiende el mensaje. La respuesta siempre era, no, váyanse ustedes de la casa. Busquen ustedes otra vida. Él no, mientras no lo pillemos, no está haciendo nada malo. Y yo decía, pero señor, mire, lo tengo aquí grabado que está robando. Ah, pero es que nosotros no lo vimos, no podemos hacer nada. Señores de la municipalidad, gracias por darnos la caja de comida. ¿Pero por qué se la dieron a él? Ah, es que él vino a pedirle una vez y entonces como él es el hombre de la casa, corresponde él tener prioridad por encima porque él es el que va a racionar. Señores, pero él es un drogadicto que ya tiene historial en la municipalidad. Ah, sí, pero bueno, se nos pasó. Para la siguiente se la podemos dar a ustedes. Gracias. Llegamos a la casa y fue un infierno por esa gestión de que no se la dieron a él y nos la dieron a nosotros nuevamente. Fue un infierno porque le robamos el dinero para drogarse. Porque él no veía comida. Él veía dinero a través de esa caja para poder drogarse. Eh,
Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Quién se hace cargo de todo esto? Y creo que aquí se conecta mucho con todo lo que hablábamos atrás. De los delincuentes, porque no son niños, de los delincuentes que mataron al niño de 12 años en San Bernardo. ¿Quién se hizo cargo de ellos? ¿Quién los ayudó? ¿Quién los cuidó? ¿Quién fue algún día a su casa a decir, hola hijo, ¿estás bien? ¿Te falta algo? ¿Estás estudiando? ¿Quién de los delincuentes que han atrapado? ¿Alguna vez alguien, alguna entidad del gobierno fue a preguntarle, hey, ¿por qué empezaste a delinquir? Oye, ¿quieres estudiar? Oye, pero si tú tenías un título de profesional, ¿por qué estáis robando? Ah, no te quisieron aceptar en ningún trabajo y no teníais para comer. A veces suena que se justifican a los delincuentes, pero no. Yo comparto el hecho de que cada uno es dueño de su, responsable de su propia decisión de hacer. Pero también creo que un gobierno tiene que hacerse cargo de su gente. Todos, no solo la gente que te cae bien. Todos. Desde el señor de la población hasta el multimillonario que vive en qué sé yo, ni siquiera sé cuáles son las comunas con casas más bonitas. Y cuando ignoras a uno y abrazas al otro, es cuando creas estos personajes. Así que, como opinión final, no sé. Creo que el gobierno que está actualmente está más alejado que nunca de una solución. Esa es mi opinión. Adiósito.